lo que yo voy a hacer es que voy a intentarles resumir lo más rápido posible, no los pienso aburrir, por eso fue que dije coman galletitas, porque lo contrario es que no evitaba. Para repartir galletitas, José Corazón. Yo intenté poder establecer como una especie más bien cercana a nosotros, pensando en lo que a menudo a mí me sobrecoge, y es que cuando uno sabe que hay ciertas cosas que van a pasar, uno sabe que eso va a impactar o va a afectarle la vida, le va a cambiar la vida a miles de personas. Y a veces a miles de personas que están sentadas al lado de uno cuando, ¿verdad?, nos estamos en la misa o cuando venimos a la parroquia, y te das cuenta que, y bueno, pues por aquí vamos. Esta es ya les había hablado de verdad y les había dicho esto, pero se los digo. A mí me gusta siempre ver estas cosas y me encantan estas fotos bellísimas, porque esta es la mejor forma de uno saber que estamos en un lugar increíblemente hermoso. Puerto Rico es un lugar hermoso. Tiene una biodiversidad como muy pocas personas creen o entienden. Y sorprende porque es muy pequeñito. Hay gente que no lo sabe, pero en Puerto Rico existen los 7 tipos de suelo en la franja tropical que existen en todo el mundo. Así que en este suelo tan pequeñito existen los 7 tipos de suelo que habría en el resto del mundo en esta misma banda o en esta misma franja de clima tropical. La gente no lo sabe, pero en Puerto Rico la bahía bioluminiscente, desafortunadamente, ¿verdad?, la Parguera se deshizo, pero Fajardo y Vieques sobre todo, la gente no lo sabe. Puerto Rico es el único lugar del mundo donde la bioluminiscencia se da todo el año. Hay otros lugares que hay bioluminiscencia, pero no ocurre todo el año. Japón es uno de ellos, que es muy bonito, pero no ocurre todo el año. La gente tampoco lo sabe, pero en Puerto Rico hay probablemente una cantidad de ingenieros por milla cuadrada que no encuentras en otro lugar. Vamos, ahí estadísticamente se valen 100 por 35, pero realmente por milla cuadrada tenemos más ingenieros que en infinidad de países. Lo mismo sucede con talentos artísticos, ¿verdad? Vamos, Bad Bunny no es el único. Y tal vez muchos pensarán que Bad Bunny es un empresario, no un artista. Por lo menos así lo dicen los números. Pero lo cierto es que Puerto Rico tiene una grandísima trayectoria, una capacidad impresionante ante sus circunstancias. Y todo eso se pierde. Una de las cosas que yo considero que Puerto Rico también tiene como atractivo que no entendemos es que a nosotros nos sale una capacidad casi natural de recibir a todos. Naturalmente hay temas vinculados al racismo, hay temas vinculados a la xenofobia, porque existen. Pero en términos generales, cuando nosotros miramos nuestra historia, nosotros no hemos tenido grandes conflictos ni civiles, ni grandes conflictos vinculados a pugnas sociales graves, severas, en torno a asuntos como, ¿verdad?, la raza, o incluso asuntos como la división de clases. Tal vez es porque somos muy pequeños, pero tengo la impresión, como me han dicho muchas personas, no lo digo yo, lo digo porque así lo he escuchado a través de los años. En Puerto Rico hay un deseo siempre de ayudar, de dar, de estar bien. Y esas son características que probablemente responden a que nunca hemos vivido una guerra, ¿verdad?, en nuestro terreno, en nuestra tierra. O también será porque llevamos 5 siglos valiéndonos de nosotros de una forma u otra. Así que me parece que es importante. Les dije ya que esto no tiene nada que ver con el nuevo día. Y vamos rapidito. Les voy a hablar primero del Puerto Rico, ¿verdad? Y por favor, quiero que conversemos, no intereso que sea simplemente que hablemos, ¿verdad? Vamos a hablar de la demografía, de la educación, vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de la economía y naturalmente les voy a hablar del gobierno, y ya después de eso podemos seguir hablando y hablando y hablando. Pero no pretendo que estemos aquí porque no, sería un crimen de paso. Bueno, ¿qué somos jurídicamente hablando? Digo jurídicamente hablando porque bueno, somos otras cosas. Jurídicamente hablando, y perdón porque como que se segmentó ahí. Bueno, pues realmente nosotros somos eso,
Jurídicamente hablando, nosotros somos un archipiélago en el Caribe que siempre ha pertenecido a un tercero. No importa cómo lo veamos, no importa qué digamos, no importa si pensamos que uno fue mejor que el otro, nosotros hemos sido siempre un archipiélago en el Caribe, y digo siempre porque antes sabemos que hubo una civilización indígena taína, que probablemente fue lo que pudimos identificar como un territorio soberano, ¿verdad? Si lo fuéramos a colocar así. Pero realmente si nosotros pensamos, ¿verdad?, en una sociedad civilizada, de una u otra forma, pues desde la conquista hasta nuestros días, alguien siempre nos ha poseído. Primero los españoles, luego Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ver el Tratado de París, el documento original, cuando hice un recorrido a la Casa Blanca. De hecho, lo tienen en un escritorio que entiendo que es bastante, o que fue probablemente no el lugar donde se firmó, pero algo que sucedió en ese recinto, y allí está literalmente el documento con esa caligrafía impecable que antes había. Y bueno, pues queda claro que Puerto Rico fue cedido como botín de guerra. ¿Sí? Literalmente. Los españoles perdieron y nos dieron. Yo quiero esto. No sé si debo pensar que fuimos más afortunados, porque a Filipinas lo vendieron por 20 millones. Así que, pero concretamente a Puerto Rico se cedió como botín de guerra junto a Guam. Cuba obtuvo su independencia, como bien sabemos. Y se producen dos eventos que me parece que son súper importantes. Bueno, en realidad son como tres, pero en realidad estos son para mí los más importantes. Llegan los estadounidenses. Quiero dejar consignado, de eso se habla, yo no voy aquí a hacer tratados de historia ni nada por el estilo, que en Puerto Rico había un sentimiento independentista grandísimo. Yo nunca he visto, o nunca, independientemente de lo que digan las personas, aquí en Puerto Rico ideológicamente siempre han percolado, y por lo menos de todo lo que he leído, y yo no soy experta, pero en lo que tiene que ver con economía hago esta observación porque es fundamental, ¿verdad? Tú podrás hablar ideológicamente, políticamente, pero el marco institucional tiene una repercusión sobre la economía que nosotros tenemos. Y en esa dinámica solamente hay dos cosas ciertas. Había quien quería permanecer unido a España con ciertos derechos autonómicos. Había otros que pensaban que la solución era unirse a Estados Unidos porque era esta joven nación que prometía mejores cosas, etc. Pero lo importante, y lo que quiero decir, es que independientemente de que uno crea que no haya pasado o que no haya pasado, lo cierto es que ni antes ni ahora Puerto Rico tuvo una tesis para proveerse a sí mismo. Puerto Rico nunca ha tenido lo que en la disciplina económica se llama una tesis de desarrollo. Cuando estuvimos bajo los españoles, fuimos una colonia que producía para llevarse a la metrópoli, para que los ingresos y los beneficios fueran a la metrópoli. Cuando llegó a Estados Unidos, nos convertimos en un enclave para producir para las empresas estadounidenses. Y eso no ha cambiado. Y no solamente no ha cambiado, sino que los ingresos que siempre se han recibido son insuficientes. La gente cree que nosotros nos metimos en la quiebra ahora. Falso. Nosotros dejamos arrollado a medio mundo entre los siglos XVIII y XIX, cuando Puerto Rico no pagó la deuda que en aquel momento se supone que pagara. Y no la pagó porque no llegaba el situado mexicano. El situado mexicano, como Puerto Rico no tenía medios, ustedes lo saben, desde México por los virreinatos se enviaba una cantidad de dinero. Bueno, pues se hundió el galeón donde se supone que le pagaran la deuda. Así que, como se hundió el galeón, no pagaron. La gente no sabe esto, la gente no lo recuerda, pero es la realidad. Es decir, no es que hemos sido mala paga, es que nunca hemos tenido suficiente para pagar lo que cogemos. Así que, pero lo digo, esto suena a lo mejor como que sí, muy jocoso o que me estoy burlando, pero es la realidad, ¿no? Entonces, bajo la corona española, bueno, subsistíamos con el situado mexicano. Pues para Estados Unidos, ¿con qué subsistimos? Pues bueno, con Medicaid, situado federal. Con PAN, con las asignaciones federales. ¿Por qué? Porque somos una propiedad somos un enclave para producir para un tercero. ¿Podemos estar solos y hacerlo nosotros mismos? Tal vez sí, pero jamás con el nivel de vida que tenemos. Y eso debe quedar consignado.
Y he hablado esto con muchísimos economistas y he hablado, los economistas que creen en la independencia te van a decir, sí, nosotros podemos, Claro, te vas a tirar 2 años o 2 décadas por lo menos, vas a tirarte por lo menos 2 décadas de corrección y de devaluación interna antes de que tú puedas estar bajo tus pies, sobre tus pies, perdón, debí decir. No importa lo que digan. Y si nosotros nos movemos a una transición hacia el Estado, nosotros vamos a tener que hacer una corrección interna, procesalmente, operacionalmente en el Estado, que también nos va a costar sangre y agua, más allá de eso. Es decir, nadie debe pensar que una evolución hacia una república independiente como hacia un Estado va a ser sin un azote severo económicamente hablando. Así que después de eso pasan 2 cosas bien grandes que la gente tampoco piensa. Viene la ley Foraker, que nos da un gobierno propio, y viene la ley Jones-Shaffer. Y esta ley es súper importante, porque ahora como el presidente Trump está diciendo unas cosas, bueno, que uno no sé. La ley Jones-Shaffer se aprueba en el 1917, y esa ley tuvo una facultad bien particular, que la gente nunca la contesta, pero que el juez Cabrane la explica muy bien en uno de sus libros. Esa ley nos concedió la ciudadanía estadounidense a todos los que estaban aquí. Luego de ese momento, todos los que nacieron son ciudadanos estadounidenses. Eso es lo que dice esa ley. Pero esa ley no se aprobó porque Estados Unidos creyera que debíamos ser ciudadanos estadounidenses. Yo imagino que todos sabemos por qué se aprobó, ¿no? Si no, bueno, pues lo repasen. Se aprueba porque Estados Unidos iba a la Primera Guerra Mundial. Esa es la razón. Y en ese proceso pasó algo también que la gente no sabe. Y fue que dijeron, bueno, Puerto Rico, si te embrollas a futuro, es decir, si tomas prestado a futuro, no importa lo que te tomes prestado, quien te presta el dinero va a recibir intereses y no tiene que pagar impuestos por ello. Eso es lo que se llama la famosa, cuando ustedes escuchan, no, porque la deuda de Puerto Rico es triplemente exenta. Bueno, pues en esa ley fue que se aprobó. Puerto Rico tomó prestado, le paga intereses a quien le prestó. Esos intereses son una ganancia, pero esa ganancia es libre del pago de impuestos, como si fuera ganancia de la loto, ¿verdad? La loto no paga impuestos. Bueno, pues, en el caso de Puerto Rico, porque en Estados Unidos sí. Pues en esencia, si tú vives en Puerto Rico y le prestabas dinero al gobierno y el gobierno te pagó $10,000 en intereses, tú no pagas impuestos por eso. Pero si tú vives en Florida y también le prestaste dinero a Puerto Rico y Puerto Rico te pagó $10,000 en intereses, tampoco pago impuestos. Y si resulta que tú también se supone que seas un contribuyente que pagues ingresos al gobierno de los Estados Unidos como un todo, que es lo que se llama el IRS o el gobierno federal, tampoco pagas intereses. Quizás ahora pueden entender porque a Puerto Rico todo el mundo le prestaba. No importa, ¿qué va? De que tus libros dicen que estás quebrado desde el año 1998. O sea, si nuestros estados financieros y nuestros estados, los documentos gubernamentales establecen claramente desde el 1998 que Puerto Rico iba a llegar a un momento de impago. No tenía cómo pagar las pensiones, no tendría cómo financiar el gobierno. Cualquiera diría, espérate, pues esto es como si nosotros cogiéramos nuestro informe de crédito, ¿verdad? Y uno fuera a comprarse un carro y diría, espérate, pero este se va a quedar sin trabajo en 2 años porque yo te voy a dar un carro. Bueno, pues aquí pasó lo mismo, con la única diferencia de que todo Wall Street y todo el que quiso le iba a prestar a Puerto Rico porque todos los miles de millones de dólares que agarraron en intereses no pagaban impuestos. Esa es la razón. Y eso salió de esa ley que está ahí, aprobada hace más de 100 años. Luego de eso, esa ley, obviamente, y con el gobierno propio que se crea, Puerto Rico se convierte en un enclave, en esta ocasión, de industrias. Ahí es que llegan todas las fábricas a Puerto Rico. Y Puerto Rico se convierte en este milagro impresionante. Al fin y al cabo, todo lo que llegaron fue que empresas que necesitaban obreros para hacer colchones, para hacer ropa, para hacer cepillos, para lo que fuera, necesitaban mano de obra. Y la mano de obra era más factible aquí que pagarla en New Jersey o que pagarla en
en Michigan. Así que básicamente eso fue lo que pasó. Que se ganó conocimiento, sí. Que hubo una cantidad ingente de fondos, también. Lo que sucedió en ese momento, literalmente, es que entonces Puerto Rico recibe una prosperidad porque en esa relación se crearon empleos, había una paga relativamente mejor y entra dinero al fisco. Así que eso hace que eso sea factible. Pero en ese mismo momento también es un Estados Unidos en guerra. Así que Puerto Rico tenía un valor muy importante geopolíticamente y militarmente hablando para Estados Unidos. Así que nosotros y nuestra economía está predicada en esas dos cosas. En un enclave industrial que vino muy bien a todas las empresas estadounidenses y en el valor que representaba geopolíticamente hablando para cualquier movimiento bélico. Después de eso, lo que llega es la ley promesa. Y la ley promesa llega cuando este gobierno y este país, digo el gobierno, nunca Puerto Rico se ha ido a la quiebra, se fue a la quiebra su gobierno. Es importante también plantearlo, que lo entiendan. ¿Quiénes y cuántos son? Porque esa es la parte más importante, ¿verdad? Después de, esta es la realidad, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Bueno, pues ¿cuántos somos ahora? Nosotros somos 3.2 millones de habitantes. Se supone que más o menos hubiéramos tenido ahí como un punto de crecimiento anual. Eso ha pasado simplemente en tiempo reciente, porque simplemente aquí lo que ustedes ven claramente, y esta es la parte que es bien scary aquí, no sé si lo ven. Eso que ustedes ven ahí, eso tiene una explicación. Y eso que está aquí, este puntito que está aquí, tiene una explicación, que yo creo que ustedes la saben. Así es como creció la población de Puerto Rico desde antes, es decir, desde mediados del siglo XX hasta, ¿verdad?, nuestros días. ¿Ustedes saben qué es esto? La pandemia. Un chispito antes. María. Esto es María. Así que María nos causó un trauma tan severo que literalmente el crecimiento poblacional se desplomó. ¿Por qué está un poquito mejor? Bueno, pues porque la gente regresó. Hay mucha gente que regresó, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace que venga este salto impresionante. Pero fíjense ya como nuevamente, ¿verdad?, tenemos un poco de caída otra vez. Aquí ya estamos en la pandemia, mucha gente se regresa en la pandemia por toda la situación que se en Estados Unidos. Y ahora tenemos más o menos una tendencia alcista por gente que está regresando o gente que se está mudando. Pero si ustedes se fijan, es una población que se está achicando. Y no solamente se está achicando, se está cambiando demográficamente. Así que yo me imagino que ustedes lo ven todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Así éramos en el 1960. Unos poquitos de viejitos. Mucha gente, chiquitines. Miren ahí, en el 1960. Este era un pueblo joven. Un pueblo que prometía, ¿verdad? Porque siempre los chiquitines, este es el futuro. Vamos a trabajar por ellos, ¿verdad? Era esta sociedad creciente, pujante. Y si tengo chiquitines, voy a tener una fuerza trabajadora, ¿verdad? Va a estar ahí. Esta es nuestra nueva pirámide. Ahora, y si ustedes se fijan, bueno, de pirámide pasamos ya somos casi un rectángulo, cilindro, no sé ni qué pensar. Yo creo que somos una albóndiga. Algo. Entonces, si ustedes se fijan, miren cómo esta es la población de 0 a 4 años. Para el 2020. Y cómo va cambiando. Aquí tenemos un chispito ahí, 25 a 29, pero esa es la población, ¿verdad?, que fríamente hablando está en etapa productiva, deberían estar pariendo, perdón que sea así un poco ruda, pero, ¿verdad?, si tú piensas económicamente, que no es con el corazón, ¿verdad? Aunque la economía es una ciencia social, no es una ciencia de administración de empresas, tú deberías estar diciendo, bueno, pues yo necesito una base de gente productiva. Y las personas productivas las necesito para que me trabajen, pero también para que tengan casa, para que tengan hijos, ¿verdad? Bueno, pues nosotros estamos viendo una transformación aquí y fíjense cómo ya
Es decir, hay súper chiquititos, hay bien poquitos niñitos. Por eso es que yo cuando a veces veo un chiquitín y siempre que puedo trato, debe ser un motivo de celebración y debe ser un motivo de apoyo. O sea, esas familias, todas esas familias con chiquitines tienen que ser apoyadas al máximo porque están dispuestas a ser parte, es decir, por las razones que sean, están dispuestas a traer un ser al mundo y que ese ser al mundo, ¿verdad?, crezca, se desarrolle, etc. Y bueno, me imagino que ya ustedes saben que estos son los más que vienen acá. Yo pronto pasaré para acá arriba. Estos son los que llegan probablemente a la iglesia. Y probablemente también me atrevería a apostar que así de bajitos están y así menos son los que vienen a la iglesia en estas edades. Y todos son más maduritos, ¿verdad? Pensaría yo. Entonces, ¿qué pasa? No solamente somos pocos, ¿verdad? Pero eso no necesariamente debe ser un problema. Yo no creo que en realidad el reto sea que seamos pocos. Y Puerto Rico y el mundo vivió las consecuencias de pensar que la población crecía excesivamente, ¿verdad? Puerto Rico es el séptimo país con la tasa de natalidad más baja del mundo. Perdón, el séptimo país con el nivel de envejecimiento más avanzado del mundo. No nos debemos quejar si pensamos en China, ¿no? Pero en China se ensayó con la población. En todos los países asiáticos se tomaron todas las medidas para controlar la población. Y nosotros vivimos aquí lo mismo. Aquí en un momento dado el debate era a mediados del siglo pasado que éramos demasiados y que había que controlarlo. Ya ustedes saben toda la experimentación que se dio de ese lado. Hay quien plantea que en realidad se esterilizaba a las mujeres para que pudieran irse más rápido a las fábricas de trabajo. Eso también es una tesis que se plantea. Pero lo interesante es no solamente somos los que somos, sino que tenemos unas particularidades que muchas veces la gente no entiende o que la gente no internaliza. Tal vez la mayoría de las personas no lo saben porque como hemos crecido y hemos evolucionado tanto, la realidad es que la mayoría de las personas de Puerto Rico no tienen un grado universitario completo. Pensamos que sí, pero no es así. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto es una tablita que me ayudó a hacer Copilot, que es muy buena y que uno viéndolo puedes combinarlo. Nosotros, si tú coges la población de Puerto Rico, excluyendo, ¿verdad?, naturalmente a los que no necesariamente van a tener un grado universitario porque son escolares, pues es el 9% de la población. Pero si ustedes se fijan, solo el 27%, ¿verdad?, el 27% de la población tiene lo que sería el equivalente a un cuarto año. Fíjense que la mayor parte de la población de Puerto Rico no tiene un grado universitario. Solamente el 1.5% de la población tiene un grado doctoral. Fíjense, básicamente ni siquiera llegamos a 1 millón de personas que tienen un grado de bachillerato. Y ustedes dirán, ¿y por qué eso importa? Bueno, pues porque la literatura dice que existe una correlación bien estrecha entre la educación académica y la pobreza. Y bueno, pues para el desarrollo de la UPR dice que cuando tú eres una mujer y tienes menos de cuarto año, el 65% de esas mujeres está en pobreza. Un hombre sin cuarto año, el 59% de los hombres en Puerto Rico que no tienen un cuarto año de escuela superior está bajo el nivel de pobreza. Bajo el nivel de pobreza significa que lo que tú ingresas no es suficiente para vivir según los estándares del Estado, meaning el estándar de gobierno y en este caso el estándar del federal, porque es quien financia todos los programas de asistencia social. Sin embargo, si un hombre tiene un bachillerato, solo el 11% está bajo el nivel de pobreza. Y esa situación nos lleva a 2 elementos muy importantes. Si eres una mujer que tiene un bachillerato, el 18% está en pobreza. Así que es claro que educarse es fundamental. Eso nos lleva a esta realidad. Cerca del 40% de la población Lo coges en el... está bajo el nivel de pobreza. Y esta es la parte más increíble. Tenemos bien poquitos niños, ¿verdad?, en relación al resto. Bueno, casi la mitad está bajo el nivel de pobreza. Así que eso lo que nos dice a nosotros es que mamá y papá, por las razones que sean, están pasando, muchos de ellos están pasando el Niágara en bicicleta para poder ayudar a su chico. Entonces, en este cuadro
7 de cada 10 hogares en Puerto Rico están liderados por una mujer. En ese cuadro de pobreza. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos. Es la realidad que tú pensarías que la gente tendría en su cabeza cada vez que toma una decisión en una ley. Pero pues, eso no pasa. ¿Cómo nos ganamos la vida? ¿Verdad? Porque uno pensaría, bueno, pues si yo tengo esta sociedad, ¿cómo funciona? Todos nosotros, ¿en qué parte de la ecuación económica estamos insertados? ¿Verdad? Bueno, pues esta es nuestra economía. La mitad de nuestra economía, el Producto Interno Bruto, me imagino que lo saben, pero si no, es básicamente la suma de toda la producción que tiene una sociedad. En Puerto Rico, también esto sucede en otras economías, pero nosotros siempre hablamos de dos. Existe el Producto Nacional Bruto o el Producto Bruto, a los estadistas no les gusta la palabra nacional. Entonces, el Producto Bruto es aquel que contabiliza todo lo que producen los residentes de Puerto Rico y las empresas establecidas en Puerto Rico. El Producto Interno Bruto, que es lo que le llaman el PIB o el GDP, es la riqueza que todos nosotros producimos, incluyendo las empresas de otro lugar que tienen operaciones aquí. Por ejemplo. Y que no pagan impuestos. Sí, pagan, piensan que no, pero pagan. ¿Así? Sí, pagan. Vamos a ver, les voy a dar un ejemplo. El hotel, vamos, no sé, el Hotel Caribe Hilton. Bueno, pues el Hotel Caribe Hilton es una operación internacional, pero tiene una operación en Puerto Rico. La empresa de Puerto Rico se consideraría parte del Producto Nacional. Pero como esa empresa tiene una matriz, ese ingreso va también a la matriz que no está aquí. Por consiguiente, ese otro ingreso va dentro del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, pues porque la mitad de nuestro PIB, la mitad de nuestra producción pertenece a la manufactura. Si nosotros quitásemos, literalmente, y les voy a dar un ejemplo que me voy a ir simplemente en números generales para no marearnos. La economía de Puerto Rico, medida por el PIB, está como en 105,000 millones de dólares. Si yo le quito la manufactura, la economía se achica a 70,000 millones. Entonces, he aquí ahora la parte importante. Ese sector de manufactura paga impuestos. Los paga. De hecho, aportan aproximadamente como el 15% de lo que se recibe en el fisco. La pregunta es si aporta lo que debe aportar. Y ahí es donde nosotros estamos. Fíjense cómo ellos representan la mitad de toda la riqueza, pero no aportan en igualdad. El resto lo aportamos los que estamos de este lado. Turismo, construcción, servicios, y dentro de servicios está todo. Ahí está, todos los shopping centers, todas las tiendas, todos los hospitales, todas las escuelas, todos los colegios, ¿verdad? El 20% de esta economía es una economía de servicios, y esa es la que está en manos locales. Los Econos de la vida, los Supermax de la vida, el auxilio mutuo de la vida. Así que cuando nosotros miramos aquí, ¿qué es lo único que tiene una fuerza bien grande que pudiera compensar en algo? Es el turismo, que no es otra cosa que la experiencia de que alguien venga, se quede, etcétera. Pero la gran mayoría de los hoteles no necesariamente, hay un número importante que está en propiedad de puertorriqueños, pero los operadores grandes son todos banderas estadounidenses o internacionales. Entonces, básicamente, esta es nuestra economía. Por eso es que ustedes escuchan, ay, va a cerrar esta compañía y se va a caer el mundo. No, se va, Merck va a votar a tantas personas, Bristol Myers va a votar a tantas. Bueno, porque ese que está ahí
es el que se soporta al país en buena parte. Entonces, por eso es que cada vez que ustedes escuchan la 936, o cada vez no que se quiera hacer un incentivo, no que si es que el arbitrio hay que modificarlo y que eso consume, es porque el peso que tiene ese sector es tan grande que cualquier cosita que pase con ellos hace que todo esto se desmembre. Por eso cuando se eliminó la 936, que es la sección federal que les eximía a ellos de pago de contribuciones federales. En Puerto Rico ellos pagan, pero a nivel federal no. Cuando se elimina esa porción, ¿qué dicen los dueños de las empresas en Michigan o en Nueva Jersey? Espérate, pero si yo lo que tengo que hacer es irme para Costa Rica, o déjame ayudar a los hermanos en Dominicana, que ellos allá les voy a pagar $2 al día y me van a hacer lo que yo necesito. Ya no tengo que pagar todo lo que pago en Puerto Rico. Y después los de aquí resultaron muy caros. Y si no se han dado cuenta, por eso se fueron todos a China. En China hay obreros De sobra. claro. El señor Por Trump cada se ha uno dado que tú le cuenta de pagas- eso. Por cada uno que tú le pagas a Puerto Rico, allí pagas a 10. Aquí la gente está enfatuada con Shein y está enfatuada con Temu. Y con Alibaba. ¿Ustedes saben por qué yo no pongo un solo peso en Shein ni en Temu? No porque me vayan a clonar la tarjeta, sino porque quienes trabajan para Temu les pagan $1 al día en algunos casos. Y en Temu a lo mejor te lo van a vender en 5 pesos o en 6 pesos. Pero esos seres están a $1 por día. Entonces, es tan increíble que tú tengas una sociedad proyectando prosperidad, belleza, estética, y que aquí la gente lo celebre y se vuelva loco comprando todas las cosas que compran en Shein, cuando en realidad te estás poniendo un vestido que lo trabaja a lo mejor un nene ganándose 50 chavos al día. ¿Es eso economía? ¿Es eso? Yo no lo sé, yo no lo creo. Pero esta sociedad que entiende que tener es felicidad, pues lo ha justificado todo, ¿no? Por si, o si creen que no, antes éramos más, pero ahora esta gente que está aquí, 4 de los medicamentos más vendidos en todo el mundo se hacen aquí. A lo mejor lo hacen feligreses hoy. 4 de los más vendidos. Hace 10 años hacíamos 12. Hace 15 años hacíamos 20. Los 20 más vendidos del mundo. Entonces, solo las ganancias de Amgen, si mal no estoy, son como 2 veces el presupuesto de Puerto Rico en un año. Amgen está aquí en Junco. API también. Es decir, esos empleos son buenos, porque son muy buenos, son de los mejores que hay en Puerto Rico. Pero esos empleos hacen que cada uno tenga sobre $500,000 de pesos. Una cosa increíble. Una vez yo escribí una historia, que esa historia sí que molestó a mucha gente. Eso se pusieron todos bien bravos. Yo analicé cuánto ganaba, cuánto era la nómina de los bancos de Puerto Rico según las ganancias que tenía. Y resultó que en ese ejercicio, resultó que para que tengan una idea, un banco como Popular, cada empleado de Popular produce como $500,000 al año. ¿Por qué? Bueno, pues porque un empleado Popular puede ganar en promedio como $40,000 en promedio, tal vez un poquito menos, $30,000. Pero las ventas del banco equivalen a $500,000 de pesos por cada uno, si lo fuéramos a dividir. Y esa historia puso mucha gente bien molesta, porque lo hicimos no solamente con Popular, lo hicimos con varios. Pues lo mismo sucede con estas empresas. En estas empresas, tú tienes en algunas de estas empresas donde cada trabajador, tú le estás pagando $60,000 o $70,000, tal vez a los mejores que les pagas, pero es que ese trabajador te hizo
$500,000 o $300,000. Es decir, lo que tú le estás pagando es una ínfima parte del beneficio que recibe la empresa y que recibe Wall Street, ¿no? Así que, pero eso es parte e indirectamente los planes de pensión que estamos ahí. Entonces, les explico eso por una razón. Porque si yo cojo entonces y ya no pienso en la manufactura, sino pienso en todo lo que se produce en Puerto Rico y yo lo divido por los hogares, el promedio de los hogares en Puerto Rico lo que ingresan son 25,000 pesos. Hay algunos que van hasta más, pero en promedio ese es. El 61% de los hogares en Puerto Rico pueden costear una vivienda. Promedio. 6 de cada 10. Básicamente, en promedio. Pero si pensamos en los que no tienen vivienda, el 65%, si mal no estoy en el último informe, el 65% de las personas que quisieran tener un techo propio no puede pagar. Por consiguiente no puede comprar. Por eso es que tenemos un problema severo. No aumentan los salarios, pero sí aumenta el costo de vida y no hay forma de que se cuadre la ecuación. Si antes nos echaban 2 pesos en la canasta, olvídense que al euro le van a echar 1 peso. ¿Qué sucede? Que muchos de estos hogares no pueden comprar una casa. Si no compran una casa, ¿quién te echa raíces? Si no tienes un apartamento, ¿quién tiene hijos? No va a pasar. Así las cosas, somos una de las economías más desiguales. Estamos en 58.6 la última vez, según el Gini. Mientras más alto ese número, mientras más cerca de 50 es igual. Mientras más fuera de 50 es más desigual. Bueno, pues es simple. Por eso tenemos mini enclaves en Dorado, en Macao, en Río Grande, y ahí todos son ricos, pero el resto no. Y esa es la realidad en la que estamos. Y cada vez es peor. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto, se van mudando y se van mudando y se van mudando. Los que se mudan pagan 4% de interés. Yo pago 33. Perdón, 4% de impuestos. Yo pago 33. Entonces, ¿qué dicen las estadísticas? Bueno, pues que a lo sumo, la economía de Puerto Rico va a crecer por ahí, 0.4, 1.2%. Pero estamos viviendo con una inflación de 1.8 como mínimo. Esa inflación es un paquete, porque ahí no está incluido lo que cuesta el agua y la luz. Entonces, es simple, la matemática no te va a dar en algún momento. Cada vez vivir cuesta más, pero ingresas menos. Ingresa menos comparativamente hablando el gobierno, pero también ingresan menos las empresas comparativamente hablando por el coste, ¿no? Así las cosas, ¿dónde estamos? Bueno, pues nosotros estamos aquí. Yo les decía que nosotros producíamos lo que les dije, ¿verdad? Yo les estaba hablando y les decía, producimos de la manufactura, del turismo, etc. Exacto. Pero hay una pata, que es la pata que hace que vivamos. Y es esta que está aquí. El programa de asistencia nutricional. Ese es lo menos, $3,000 millones al año. El seguro social son las pensiones que reciben nuestros viejitos. $11,000 millones. Y el plan vital son $5,000 millones al año. Cierren los ojos y piensen en un país donde no haya tarjeta de la familia, donde no haya tarjeta vital y no haya seguro social. Ese es el país del Dalmau. Y después me hablan o de Dalmau, o de Dalmau, o por el otro lado, de un estado anexado. Porque si tú vas aquí, en un estado anexado, el plan vital no existiría como aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Y tampoco el PAN. En Estados Unidos trabajas y te ayudo. Y el plan vital no existiría como lo tenemos ahora. ¿Ustedes saben por qué? Porque allí la gran mayoría de los estados son los que cubren el seguro de salud y no le dan a las personas lo que nosotros tenemos. La gente piensa que no, y a lo mejor ustedes no lo saben, pero si hoy un participante que tiene el plan vital tiene una enfermedad terminal de cáncer, todo lo tiene gratis. En Puerto Rico. Si se muda a Alabama, no. Pero le voy a decir más. Yo no tengo cubierta gratis y yo pago seguro médico. Yo tendría que terminar de costear mi tratamiento de cáncer.
y soy una trabajadora del sector privado con un plan que me provee mi patrón. Lo que se le provee a la gente en Puerto Rico tiene un alcance impresionante que jamás tendrías en ningún otro lugar, ni siquiera en otro estado. Entonces, esta es la pata que sostiene nuestra economía. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan que no haya el seguro social? ¿Quién rayos va a tener un colmado? ¿Dónde va a estar la panadería? Nada que ver, nada que ver. Que no haya la tarjeta del plan. Ustedes saben, ningún supermercado existiría. O si existen, existirían a la mitad. Porque eso es lo que le llega a la gente. Pero eso a la vez se traduce en todos estos empleos y en todas estas empresas. El plan vital, ¿usted cree que estaría en todas las farmacias que están por ahí? Incluso mi marido. ¿Usted cree que a lo mejor pudiéramos? No tendríamos que estar ahí haciendo otras cosas más. Es decir, los dentistas, los cardiólogos, los pediatras. Nada que ver, nada que ver. Todo eso está financiado por fondos federales. Todito. Entonces, por eso es que a mí me entristece mucho, porque cuando uno mira esto, eso es lo que llega, lo que les enseñaba era lo que llega directamente a la gente. Este es el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Miren, el fondo general es lo que entra al Departamento de Hacienda. Esto que usted ve aquí que dice Special Revenue Funds, esto es lo que usted paga cada vez que usted tiene una multa en el autoexpreso. Yo no pago, ¿no? O si usted paga el agua y la luz. Estos son lo que le llaman ingresos propios, Special Revenue. El fondo general es el IVA, las contribuciones sobre ingresos, los arbitrios, a la gasolina y todo lo demás. Eso es el fondo general. Pero esto que está aquí es lo que viene de fondos federales. Así que, si ustedes se fijan, 46 centavos de cada peso vienen porque alguien en Washington los aprobó. O porque alguien en Washington se los puede quitar. Entonces, ¿qué significa eso? El Head Start, la comida en el comedor, las terapias que cogen los muchachos, las canchas de baloncesto, las amas de llave, hasta los chalecos de la policía. ¿Ustedes se imaginan un Puerto Rico sin eso? Y quien te da los chavos te va a decir a ti cómo los vas a gastar. ¿Por qué ustedes creen que el Departamento de Educación está tan desmantelado? ¿Por qué? Porque desafortunadamente dependes de fondos federales. Y si de repente a alguien en Estados Unidos le dice que de ahora en adelante las destrezas las vas a aprender del 1 a tercero, y que esas destrezas tienen que ser lo que yo te enseñe con los libros que yo quiero que tú uses, es el resultado que tú vas a tener. Y si tú quieres correr por una economía, aquí está un poquito más detallado, lo mismo que les enseñé, pero aquí está detallado y ustedes se fijan. Y lo increíble es que si ustedes se dan cuenta, miren, estos son los fondos federales y tú dirías, caramba, pero no debemos hacer eso. ¿Cómo vamos a ser tan cueros que vamos a seguir dependiendo de alguien que no podemos controlar? Al revés, miren, en el 2022 recibíamos más o menos como 11,000 millones de pesos. Ahora en el 2025 estamos en 15,000 millones de pesos. ¿Ves? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Cuando en Estados Unidos se colapse financieramente, no crean que aquí nos van a seguir dando los 15,000 millones. Eso no va a pasar. Pero nosotros no lo entendemos. Nosotros como que pensamos, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Así las cosas, llega lo que cambió todo. Y ya con esto estoy acabando. Ese panorama que ven allí es fruto de esto que está aquí. En el 2016 llega la Junta de Supervisión Fiscal, ustedes pueden llamar, mire, llámalo como quieran, Junta de Control Fiscal, Junta de Supervisión Financiera, llámalo como le da. Eso es como cuando yo le digo a la gente de Puerto Rico, no, porque Puerto Rico, que si la isla, que si el país, que si, mire, llámele como le dé la gana, colonia, territorio, lo que sea, no importa, solamente hay una realidad, somos un archipiélago que está en poder de otro, o que muchas de sus decisiones están en poder de otro. Lo triste es que las decisiones que tú puedes tomar, también las tomas mal. Porque las tomas guiado por la política o por cosas que son populistas, y ese es nuestro gran problema.
Bueno, pues como ese problema era tan severo, nos pusieron un chorro de gente ahí. En el 2016 llega la Junta de Supervisión Fiscal, o la Junta de Administración Financiera de Puerto Rico. Y esa gente se encuentra con este bollete. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que como nosotros desde el acta fuera que nos dijeron que podíamos tomar prestado y tomar prestado. Bueno, pues nosotros tomamos prestado 70,000 millones, gente. Fíjense que nosotros tomamos más que la economía de Puerto Rico. ¿Se acuerdan que les decía que el PNB está como en 65,000, 68,000 millones? Nosotros tomamos 70,000 millones prestados. Y ahí no estamos incluyendo lo que le debíamos en pensiones a la gente. ¿Ustedes saben lo que es eso? 70,000 millones de pesos. En parte, nosotros lo vemos. Las carreteras están malas, pero se hicieron. Las escuelas pueden dar calor y ya no hay aire, pero se hicieron. El aeropuerto, ¿verdad? Pues, está mucho mejor. Pero se hizo el aeropuerto, ¿verdad? Hicimos el Coliseo, el centro de convenciones. Hicimos unos cuantos hospitales también. Eso no fue tan malo. E hicimos también toda la red eléctrica, que ahora no sirve para nada, pero la hicimos. Así que la hicimos con esos chavos. Cuando la gente dice, que Puerto Rico que botó todo ese dinero. No. Usted camina por él, usted lo disfruta, bien o mal. Usted lo sufre, lo padece, pero se hizo. Eso se hizo, para eso se usaron los chavos. Que aquí adentro hay un montón de refinanciamiento, sí, también. Y que aquí también hubo unos cuantos que cogieron y se tiraron los chavos por el chorro, también. Pero la gran mayoría de las cosas se hizo. El problema es que las hicimos y somos un desastre administrándolas. No le dimos mantenimiento, no hicimos lo que se supone. Bueno, pues estos que están aquí que nadie quiere porque los odian a muerte y deberían incinerarlos a todos en una plaza, al lado del tótem. Estos que están aquí se fueron a pelear con los de Wall Street, que son los que tenemos estos 70,000 millones. Y se pelearon bien duro, pero bien duro que se pelearon. Y le dijeron, yo no te voy a pagar 70,000, lo siento en el alma. Vamos a resolver esto, vamos a refinanciar porque así no puede ser. Y logran reducir esta deuda de 70,000 a 25,000 millones. Es decir, Promesa sí ha tenido resultados, nos guste o no. A mí no me interesa Promesa porque Promesa es un invento antidemocrático. Pero la tecnocracia, ¿verdad? La tecnocracia entra cuando las cosas políticamente no se gestionan bien. Y eso tiene vida propia. Y no solamente nosotros, que les conste. Aquí todo el mundo habla de que si nosotros, que si esa junta anticolonial, antidemocrática. Mire, señor, si fuéramos una república, la junta sería el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué? Que quede claro. Que quede claro. Porque aquí la gente dice cosas y ahí es que tú te das cuenta cómo. Pero eso no puedo decir. Entonces, ellos vienen, hacen este ejercicio. ¿Qué se supone que pase ahora? Pues que nosotros nos administremos mejor. Eso es lo que se supone que pasa. Pero yo creo que ustedes ya saben que no vamos por ahí, ¿verdad? De todos los tickets que están pendientes de negociarse, lo único que falta es la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo lo demás se negoció. El gobierno central, la deuda de la Autoridad de Autoridad Pública, la deuda de retiro, la deuda de edificios públicos, que fue la que se usó para escuelas, hospitales, etc. Todo eso se renegoció. Ellos finalmente, y esto aquí está un poquito complejo, yo lo copié, pero no necesariamente es necesario. Ellos decidieron aquí reducir, ven, tú puedes ver cuánto había de deuda, cuánto fue lo que finalmente terminaron colocando. Aquí debe estar una adicional cuando se sacan los 25,000 millones, porque hay una aquí que yo excluí, que es de una entidad que no recuerdo ahora. Pero básicamente lo que ellos te están diciendo es, reduje lo que debo y también hice un cambio. Ya yo no voy a dedicar el 25% de mi presupuesto a pagarle a Wall Street. Ahora se supone que yo solamente le dedique el 6% a Wall Street y que el resto de los chavos vaya para Puerto Rico. Pero aquí en esta cantidad hay el pago de las pensiones, que es una cantidad bien grande que se utiliza. Pero básicamente tú dirías, contra, pues si hicimos eso, deberíamos estar mejor. O al menos las cosas deberían estar un poquito mejor. Desafortunadamente no es el caso. Yo creo que ustedes ya ven, han visto todo lo que está sucediendo. Y hay muchas preguntas, muchas preocupaciones, porque una vez la Junta termine, la Junta no ha hecho bien su trabajo en todo el sentido de la palabra. Ha hecho cosas buenas y cosas que no están tan buenas. Pero lo que debiera pasar es que tú dirías, caramba,
Pues esta clase política, esta clase empresarial debería estar más atinada, más concentrada en cómo hacer que las cosas mejoren. Pero yo creo que ustedes ven el resultado. Y el resultado por el momento no es esperanzador. ¿Qué debe pasar? Bueno, les decía ahorita que Puerto Rico nunca ha tenido una tesis de desarrollo. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema. Ese es nuestro gran problema. Nosotros solo tenemos una tesis. ¿Saben cuál es? Y esa tesis la reveló muy bien el gran Fernando Pico, que en paz descanse. Nosotros somos corsarios. Nosotros somos piratas. Eso es lo que nosotros somos. Lo fuimos antes y lo somos ahora. ¿Por qué digo eso? Porque después de tanto cantazo que nosotros hemos cogido, estamos aquí en pie, parados. Terremotos, pandemia, huracanes, no María, los que vinieron todos los demás. Y la gente común de a pie sigue aquí. Y sigue aquí y se vale por sí mismo. Bueno, pues cuando estaban los españoles y no llegaba el sitio dominicano y todos los problemas que había, pues lo que tenían era un montón de piratas allá arriba por Arecibo. Todo el mundo trayendo víveres, contrabando, etcétera. Ok, bueno, pues ¿por qué dicen que la gente en Puerto Rico no trabaja? Que en Puerto Rico solamente hay un chorro de vagos porque solamente el 40% de la población trabaja. Eso es mentira, eso es lo que está en la estadística. Todo el mundo se está buscando el peso. Lo que pasa es que no necesariamente lo dicen Hacienda. Y por eso es que usted ve que hay una economía informal tan grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Pues la gente se está autogestionando, que es lo que ha hecho toda la vida durante 5 siglos. Ah, que no tengo luz. Ah, no te preocupes, yo me voy a embrollar y pongo placa. Como sea la voy a pagar, pero voy a poner placa. Ah, que me dejaste sin agua. No te preocupes, yo me voy a enganchar en una cisterna y yo voy a tener agua. Ah, que lo que tengo es un montón de cacos asaltándome. No te preocupes que yo me embrollo y yo pongo rejas de pie a cabeza, pero yo me cuido. Y ahora las cámaras. Ah, y de paso las pongo en el celular. Ah, que a mí no me dan los chavos porque tú me estás quitando lo que es. No te preocupes, yo voy a trabajar, te tributo esto y acá yo vendo bizcochos, vendo tembleques, vendo las t-shirts, me voy a vender pincho. Esa es la realidad común de a pie. Esa es la realidad de nosotros. Entonces tú lo que deberías pensar es, ¿cómo yo hago que la gente se gestione mejor? Pues tú deberías pensar, ¿cómo yo lo ayudo? Lo ayudo con mejor educación, pero también lo ayudo para que tenga una casa propia. También hago factible que si alguien está haciendo su trabajo bien, no lo espeto con contribuciones. Eso es lo que debería estar pensando una sociedad. Porque gente brava, gente fajona, trabajadora, que no se quita, que a pesar de todos los dramas que viven, familiares, de salud, están ahí en pie. Pues tú deberías pensar que los debes ayudar. Y los debes ayudar teniendo un marco institucional mejor. Pero no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hemos dado leyes preferentes a tutiplén. A tutiplén. Primero fue la 936 que la dieron ellos. Antes de la 936 estaba la 933. La 933A. Y antes de la 933, la 930. Y antes de la 901. Es decir, nosotros siempre hemos buscado algún lado, pero déjame meterme por aquí para yo ver cómo yo resuelvo y cómo yo salgo adelante. Básicamente eso es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Pero nosotros necesitamos eliminar eso. Tú no puedes seguir dándole leyes preferentes a uno a costa de los otros. Porque aquí hay tanta gente de clase media que se siente abrumada, porque así es como se siente. Uno paga 33%, pero el que está al lado recibe todo de gratis con los impuestos que pagué yo. Pues eso crea un montón de tensión a nivel de la sociedad. Por eso es que hay tanta gente profesional de clase media que se cansó y se quiere ir. Porque sienten que me fajo, pero yo no recibo nada a cambio. Nosotros necesitamos alternativas a esas leyes preferentes. Y esto que está aquí es también clave, pues si no podemos vivir con... Esto, si nosotros no podemos vivir sin fondos federales, Benito, vamos a aprender a manejarlo mejor. Que es lo que no acabamos de hacer, ¿no? Así las cosas, como nada de esto que está arriba se logra, pues por aquí vamos. Entre el punto 1 y el punto 5. Y ese crecimiento solamente responde a algo, a que nosotros seguimos teniendo fondos federales para la reconstrucción. Cada vez que aquí ha habido un huracán, se mete una tonga de dinero y con eso es que nos ayuda a vivir. Llegó la pandemia, entró una tonga de dinero federal
y con eso seguimos corriendo el chip. Pero como sabemos que eso se agota, vuelve y resurge nuestro ser corsario. No quiero pero haberlos abrumado, pero básicamente esa es la realidad en la que estamos. Como yo les decía al principio, quiero empezar con esa nota, porque al fin y al cabo eso es lo que me hace a mí ir al periódico todos los días. Hay tantas cosas buenas que no vemos, que son las que verdaderamente hacen que uno siga adelante. Y lo importante, siempre me digo a mí misma, es no solamente hay muchas cosas buenas, sino que somos más los buenos, aunque pensemos en contrario. Porque esta historia de gente que se faja, de los papás que están madrugando para llevar a los muchachos, de aquellos que están ahorrando para comprar los libros, es la historia de gente que quiere bien, es la historia de gente que quiere progresar en buena lid, y toda esa gente es mucho más, y por ello vale la pena. Yo me imagino que ustedes se tienen que sentir así, no lo sé, jamás pudiera imaginarme lo que ustedes tienen que vivir, pero debe ser terrible tener que lidiar o escuchar el drama de familias enteras, de verlo y de ver cómo ese deterioro se da. Y entonces, bueno, pues son ustedes los que están llamados a dar ánimo. Y en la gran mayoría de ustedes son el last resort, porque estamos todos en crisis y venimos a donde ustedes. Y los necesitamos para, de alguna forma, ponerle sentido a esto otro que es tan duro. Porque cuando uno mira todo esto, uno dice, ¿dónde está Dios? Yo miro todo eso, cuando a veces pasan cosas aquí, yo digo, Dios mío, Señor, yo sé que tú existes, yo sé que tú estás, pero a veces es tan difícil cuando uno ve todo esto, ¿no? Y te das cuenta que siempre está, y cuando menos te lo imaginas, sabes que está, pero para mucha gente no. Así que ustedes son probablemente ese recordatorio por el que hay que clamar para que se duplique, que se quintuplique los obreros en la mía, porque yo creo que también hay otro elemento bien importante que nosotros a veces olvidamos, y es que nosotros somos corsarios, pero también somos creyentes. Y yo creo que Puerto Rico no se ha deteriorado más porque tiene una fibra de fe muy fuerte. Muy fuerte. Aunque pensemos que y me parece que esa fibra hay que alimentarla con tanta fuerza como intentarle dar sabiduría a los que tienen al país acá. Así que bueno, un placer y un honor. Se supone que yo no hablara únicamente, sino que ustedes hablaran, pero bueno, escucho, porque tampoco quiero quitarle mucho tiempo. Bueno, llega un europeo a Puerto Rico y dice, los puertorriqueños son todos unos vagos y viven de Estados Unidos. Pero el Puerto Rico Time te dice, ¿verdad? Y otras personas, Fernós también, el juez Fernós también dijeron, ay, parece que ellos dan más de lo que reciben. Pero ¿cuáles son las ganancias que tiene? No el gobierno federal, sino las empresas americanas, cuando tú las comparas con todo lo que nos dan. Son ni el diezmo, ¿sí o no? Es decir, nunca en una relación económica o en una transacción va a haber igualdad en las partes. Vuelve y repite esa norma, repítela otra vez. Nunca en una transacción económica o financiera va a haber igualdad entre las partes. Siempre va a haber asimetría. Exacto. Siempre. Lo que debiera pasar es que esa asimetría se acorte, pero no sucede. Entonces, ¿por qué no sucede en términos del gobierno de Puerto Rico? Bueno, pues porque nosotros siempre nos encontramos con gente que está tomando decisiones pensando en lo que sucede en su entorno, no pensando en el interés público y no tomando la mejor decisión. ¿Y por qué hablo del sector público? ¿O por qué hablo de estas decisiones? Les voy a dar un ejemplo. Aquí viene un empresario que quiere establecer un carrito de hot dog. Ese empresario que quiere establecer el carrito de hot dog le dicen, me tienes que pagar la patente, me tienes que traer un seguro. De paso, que no se te olvide que me tienes que pedir un endoso de responsabilidad pública. Te van a pedir 1000 cosas. Y de repente salió el señor del carrito de hot dog. Y entra alguien y toca. Good afternoon, my name is Mr. Brannan. I'm thinking about establishing a power plant here in Puerto Rico. No, a manufacturing plant. A manufacturing plant in Puerto Rico
So we think it's the best that you're going to have in years, in decades. I mean, it's going to be beautiful. Y entonces se voltean y dicen, yes, but I cannot pay taxes now. 0% exempt. Pero mira, yo no te puedo poner a ti aquí más empleo. Yo te puedo poner 50, no te preocupes. Prométeme 300 en 10 años y yo no te doy ni un solo impuesto más. Oh, I need a place. Ah, no te preocupes, yo tengo un montón de edificios vacíos ahí en Fomento. Yo te doy el mío. Y este otro que te iba a establecer el carrito de hot dog, que lo tiene achocado porque va a tener una fila de clientes que va a estar al ladito tuyo en la escuela o donde sea. Este hombre se lo tuvo que pagar todo. Pero a este le hiciste así. Ven aquí, establécete. Ah, y resulta que me vas a pagar a los empleados, pero tú con esos empleados te vas a ganar 10 veces más y lo vas a sacar para afuera y te lo vas a llevar. Ese es el elemento de la ley preferente. Y esto que les estoy contando es cuento de todos los días. Y no les hice el ejemplo del carrito. No. Yo les puedo decir, no les voy a revelar la fuente. Yo les puedo decir de un empresario puertorriqueño con más de 30 años en Puerto Rico establecido que decide abrir un nuevo establecimiento. ¿Ustedes saben cuánto esperó ese señor por el permiso para abrir el establecimiento? 1 año y medio. En ese mismo periodo, una cadena estadounidense dedicada a venta, literalmente, consiguió un nuevo local, miren, en el mismo municipio, ¿ok? El mismo municipio. Este establecimiento está aquí, usted conduce 4 luces y está allá. No le pagó al crimen, el municipio lo eximió de patente y le dijo el dueño del local, no te preocupes, te doy 1 año con una renta preferencial para que tú bregues ahí. Pero si este ser tiene tanto dinero que se puede comprar el pueblo entero, y a ese le da todas las exenciones. Pero a este que les acabo de contar, que es un puertorriqueño bragado, probado, honesto, decente, le hace pasar 1 año y medio de espera. Entonces ese son el tipo de cosas que tú te das cuenta y tú dices, ¿cómo es posible? Y ahora piense eso con alguien que trabaja normalmente, un empleado que está luchando, que no puede. Mire, se va a ir por el lado para empatar la pelea. Se va a ir por el lado porque no puede más, está cansado de que lleva 5 años en una empresa y no le dan un aumento. O por el contrario, todo es quitarle beneficio. Se te va a ir por el lado, está cansado ese trabajador. Y póngaselo con la pandemia y con el terremoto y con María. Se quitan. Y otros a lo mejor no se quitan, pero están a punto de. Pero pues. El buscarse la huira, como dicen por ahí. Es parte de algo cultural. Sí. Y no es en Puerto Rico solamente. No. A manera de, y sin, yo no estoy justificando este comportamiento, pero tiene algo hasta de cómico. Yo trabajo en la prisión federal y todos los oficiales y miembros del staff tenemos la obligación todos los días de auscultar por lo menos 5 llamadas de los inmates. Es bien interesante. ¿5 llamadas de qué? Llamadas. Los inmates, los confinados, llaman a la mamá, al papá, a la novia, lo que sea. Nosotros escuchamos llamadas. Ahí no hay privacidad con las llamadas de teléfono. Eso no existe. Por razones más o menos obvias. La naturaleza de la población con la que estamos. Anyway, el punto. Algunos de esos inmates tenían, ya no tanto, tenían un imperio económico desde allá adentro. Sí, que es el pirata encarcelado, haciendo vivir a la familia. Corsarios en el calabozo. Pero ellos seguían con su imperio económico, Sí. ¿sabes? Sobre todo con qué? Con el PUA. Sí. ¿Qué es el PUA? El incentivo aquel que... El incentivo pandémico es la ayuda de la pandemia. Aquellos que dijeron que por la pandemia perdieron ingresos tenían derecho a reclamar el beneficio como si fuera un desempleo. Entonces reclaman beneficio de desempleo, condenado, pero tú no estás desempleado, tú eres un preso. Tú no puedes pero una cosa, si aplicaran su creatividad para cosas buenas, pero se ponían con una, y entonces lo cogían. Y si te cogen te meten 5 años más a la condena. Claro. Pero a ellos no les importaba. Pues le voy a hacer un cuento en paralelo. Mi esposo, que ha pagado, gracias al Señor, ¿verdad? Y ha cumplido con su deber. Mi esposo solicitó el PUA
y lo solicitó porque pues desafortunadamente estuvo 45 días sin empleo, ¿verdad? No podía gestionarse. Le dieron el PUA. ¿Usted sabe qué le pasó a mi esposo? Que al año y medio vinieron a cobrárselo, diciéndole que que él no podía reclamarlo, no cualificaba. Así que miren este es el mejor ejemplo de cómo aquí existen dos mundos paralelos. Mi esposo tuvo que ir a justificar que sí había hecho correctamente el reclamo y que lo que se le dio fue producto de, ¿sabe cuánto le dieron a mi esposo? A mi esposo le vinieron a cobrar como 3,000 pesos. Y cuando seguimos hablando, yo agarré 10,000, yo agarré 60,000. Y yo le digo a Rubén, pero ¿y qué pasó con tu contable? Explícame esto, ¿sabes? Es decir, nosotros reclamamos lo que correspondía, ¿verdad? Por básicamente 2 meses sin trabajo. Y cuando comenzamos a escuchar a los demás, yo recibí 10,000, yo recibí 60,000. Y mira esto, ¿ves? Lo recibieron estando felices allí. Bueno, nosotros hace 2 semanas hemos publicado una historia que yo todavía no lo puedo creer. Cómo una persona presa, acusado de crímenes internacionales ambientales en El Salvador, está preso en Colombia y Puerto Rico le ha dado un decreto de inversionista residente. Estando preso en Colombia. Así que le dieron un decreto de inversionista residente para que cuando esté aquí pues solamente pague el 4%. Salga, pues, se le haga fácil. Explíqueme usted eso. No, que cuando le hicimos la evaluación no sabía que estaba preso. ¿En serio? Eso pasó, eso se usó en la prensa. Sí, lo trabajamos nosotros. Por eso es que les digo que muchas veces algunas de estas historias te quedan como que, ¿cómo es? Muchas de esas. Pueden hacer películas, ¿verdad? Inverosímiles. Yo vengo para hacer una Le decimos a Benicio del Toro que haga una. ¿Quién sabe? Oiga, Y él es el preso. le puede hacer una miniserie fácil. Así que, bueno, agradecida de